Bueno, como la clase anterior ya se les había adelantado, en esta oportunidad vamos a llevar la segunda parte del tema de diagnóstico situacional de salud en Bolivia. Les recuerdo que pues la semana anterior habíamos visto aspectos generales de este tema y ahora vamos a ver subtítulos un poquito más específicos. También comentarles que se nos ha recalcado en la reunión del día viernes que les recordemos que este tema es el que va a formar parte del segundo parcial y sería el último tema de este bloque. A pesar de que el examen parcial va a ser la semana, bueno, el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, ¿no? Entonces, el siguiente lunes estaríamos empezando con los temas para el tercer parcial, sin que todavía se haya dado el segundo parcial, ¿no? Entonces, consideren eso. En generalidades, en salud es un poquito sencillo acordarse porque son cuatro temas, o digo, cuatro clases por cada examen, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, este tema del avance de hoy, repito, sí forma parte del segundo parcial, pero el tema del lunes va a ser parte del tercer parcial, ¿no? Entonces, eso me estoy seguro que ya les han dicho igual en la clase del taller del día sábado, porque hasta me han mostrado cómo estaban haciendo su documento para que ustedes se den cuenta de esta situación. No, entonces vamos a comenzar con el avance de la clase, que habla de, pues, de la segunda parte del diagnóstico situacional de salud en Bolivia. Eh, Tenemos que, como introducción, definir qué es un sistema de salud. Un sistema de salud es todas aquellas organizaciones, instituciones y recursos destinados a mejorar la salud de una población. Estos sistemas, bueno, el sistema de salud debería garantizar la salud de una población, por lo que todos los recursos de infraestructura, equipamiento y los propios recursos humanos deberían ser recursos adecuados, que no solo cubran las necesidades de cada población, que sabemos que hay poblaciones que tienen necesidades específicas, como por ejemplo, aquellas que son comunidades alejadas, etcétera, ¿no? Sino que deberíamos tener una actualización constante, ¿no? Los recursos deberían tener una actualización constante. No es lo mismo un hospital de hace 50 años que un hospital actual, ¿no? Las características de hace tiempo no deberían responder a las de ahora, porque actualmente existen mejores técnicas diagnósticas, aparatos, equipos, etcétera, ¿no? Entonces sí debería eh, estos recursos estar adecuados además a la tecnología actual. Entonces sabemos que nuestro sistema de salud tiene muchos aspectos a mejorar, desde recursos humanos capacitados, mejorar la cobertura y la eficiencia de los recursos de salud otorgados. Tenemos destinado un porcentaje que debería ser distribuido de manera eficiente para mejorar la salud de la población, ¿no? Tenemos una estadística del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, del INE, que dice que de cada seis de cada 10 habitantes del área rural no tienen acceso a un centro de salud próximo a su domicilio, por lo que deben buscar atención médica en otras zonas. Es una cifra alta, 6 de 10, entonces esto limita la cobertura de salud en nuestras comunidades alejadas y limita también mejorar la salud de la misma, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, cuando vayan a provincias, ya sea a cubrir el servicio rural obligatorio o incluso muchos de ustedes a trabajar, van a tener que hacer lo que se ve en la imagen, ¿no? Van a tener que recorrer distancias para ir en busca de la población, ¿no? Para brindarles servicios de salud a esas población, bueno, a ese grupo de población alejada, esas comunidades lejanas que no tienen un acceso, como se ha mencionado, a los servicios de salud próximos, ¿no? Entonces ahí vemos en la imagen probablemente está llevando sus vacunas, equipos diagnósticos, tal vez está llevando medicamentos, ahí tal pareciera que está llevando para medir y tallar a los niños, etcétera, ¿no? Entonces es importante mencionar como introducción este punto, ¿no? Vamos con el primer subtítulo que habla del monitoreo de infraestructura en salud. Entonces, ¿qué tenemos en las imágenes? Tenemos un hospital antiguo y un hospital.
actual, ¿no? Un hospital antiguo, pues, ¿qué característica tenían? Que eran centros de cuidado a los enfermos, definidos así, porque, por lo que solo necesitaban o solo contaban en ese entonces con camillas y algunos instrumental o equipo básico para curar a estos pacientes, ¿no? Entonces tenemos que actualmente los hospitales ya no solamente se consideran centros de cuidado a los enfermos, se consideran centros de alta tecnología, con piezas fundamentales para garantizar la salud de las personas, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen donde tenemos equipamiento médico actualizado y en realidad tener un hospital de última tecnología nos ayuda a mejorar la atención y brindar mejor salud a la población, ¿no? Seguimos con el subtítulo de monitoreo de infraestructura. ¿Qué elementos van a formar parte de la infraestructura hospitalaria? Vamos a hablar de manera general, ¿no? Porque tenemos en cuenta que, por ejemplo, en nuestra ciudad no tenemos helipuertos, ¿no? Y hay en otros países, incluso en otras ciudades que sí hay, ¿no? Cuyo uso se debería ser adecuado, porque sabemos que hay emergencias que requieren el traslado inmediato de estos pacientes, ¿no? ¿Qué, qué elementos forman parte de la infraestructura hospitalaria? Todo lo que es edificio, instalaciones con todas sus características, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro hospital obrero de tercer nivel, que es muy diferente al hospital de clínicas, tienen otro tipo de infraestructura de la que forma parte, ¿no? Tenemos que cada hospital tiene su sistema de agua y saneamiento de acuerdo a su requerimiento y también su suministro de energía eléctrica que debería ser el adecuado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en la ciudad se suscita o aparece un apagón, ¿no? Entonces, si hay un apagón de luz y uno está en nuestra casa, en nuestro domicilio, pues realmente no hay mucho problema, agarra una linterna, agarra una vela, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucede un apagón en un hospital? Entonces, el hospital debería tener la capacidad de tener un suministro de energía eléctrica de respaldo. Porque sabemos que en el hospital funcionan, por ejemplo, los aparatos de la terapia intensiva, la unidad de cuidados intensivos, que pues de los cuales dependen la vida de las personas, como son los ventiladores. Tenemos que los hospitales cuentan con incubadoras para albergar neonatos en su mayoría prematuros que les están brindando calor para que estos pacientes puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, si existiera un corte de luz y estos aparatos no funcionan, ya sea minutos, pues pueden afectar a los pacientes, ¿no? Incluso tenemos centros de refrigeración de vacunas que no pueden tener bajas de temperatura porque pueden alterar pues el funcionamiento o bueno, la disponibilidad de las vacunas. Entonces es importante que los hospitales cuenten y con todos estos respaldos de energía, por ejemplo, ¿no? El equipamiento médico, que lo vamos a ver como un punto aparte, haciendo referencia a todos los instrumentos, máquinas que tienen los hospitales y la infraestructura tecnológica. Sabemos, y ustedes que ven series, que la mayoría de ustedes estoy segura ve series médicas donde tienen una imagen de hospitales de otros países donde hay bastante tecnología incluida, ¿no? Donde manejan los expedientes clínicos digitales en tabletas o tablets, en dispositivos portátiles, en computadoras. Pues les diré que la realidad de nuestro país no es así, ¿no? Y muchos de ustedes estoy seguro que conocen porque han llevado a sus familiares o han podido apreciar o pisar un hospital de nuestro medio, de nuestra ciudad. Y estamos hablando de hospitales de tercer nivel donde todavía la digitalización no se está realizando, es decir, los expedientes clínicos se siguen manejando en esos folders metálicos antiguos, en folders con hojas, porque no estamos todavía de la par del avance tecnológico, ¿no? Entonces constituye sí un evidente retraso en la actualización del sistema de salud que se debe considerar. ¿No? Entonces muchos de ustedes que seguramente la mayoría van a hacer prácticas en hospitales públicos, van a poder apreciar estas deficiencias
evidentes y hasta algunos de ustedes les va a tocar hacer evoluciones aún en máquinas de escribir que se siguen usando en algunos servicios de hospital, ¿no? Entonces no es nada raro que se cuestione, ¿no? Cómo está actualizado nuestro sistema, pero es realmente algo que debería cambiar desde arriba, ¿no? Desde las autoridades en salud. En Bolivia tenemos la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, que es las siglas AISM, la ISEM, que es una institución de carácter público encargada de ejecutar proyectos relacionados con infraestructura en salud. En realidad, esta, esta institución se encarga de construir y equipar hospitales para Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente, al ser público, tiene gran dependencia gubernamental, entonces sí, pues son los que destinan fondos de salud a la construcción de hospitales y mejorar equipos. Obviamente, a pesar de la crisis nacional, pues esperamos que en este gobierno este ISEM funcione de mejor manera y podamos tener mejor equipamiento médico, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, han construido un hospital de cuarto nivel en nuestra ciudad, ¿no? El hospital encargado de gastroenterología que todavía su funcionamiento es limitado, no está funcionando como se debe, no sabemos si exactamente, deberíamos de repente recibir un informe si es falta de equipamiento. ¿Cuál es el problema? Porque este hospital ya tenía que, según los planes gubernamentales, entrar en funcionamiento completo hasta esta época. Sin embargo, a pesar de ser un hospital tan grande cuya estructura vemos al pasar por ahí, ¿no? Por la Zabaleta, pero pues el funcionamiento de este no está al 100%. De hecho, ni siquiera está en inicios, ¿no? Entonces sí tendríamos que ver para cuándo, cómo, si tiene todos los equipos, todo, porque forma parte del progreso de la salud en nuestro país, ¿no? Vamos con el siguiente subtítulo, que es el equipamiento en salud. El equipamiento en salud hace referencia a todos los artículos, instrumentos, aparatos, máquinas que usamos para prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También todos los equipos que nos sirven para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar alguna función del cuerpo con fines de salud, ¿no? Entonces tenemos aquí desde la balanza en la que se sube al paciente para el peso hasta la ambulancia que lleva al paciente, ¿no? O sea, es una gran cantidad de equipamiento, entonces por eso que se puede clasificar y aquí tenemos una clasificación porque que podemos usarla con el objetivo de un poquito conocer cómo dividir los equipos de salud. Vamos a hablar de equipamiento clínico. Hace referencia a todos los aparatos que se utilizan para el diagnóstico de enfermedades, para que se encuentran en las consultas externas, en las áreas de internación, etcétera, como son los tensiómetros, los estetoscopios, los termómetros, los oftalmoscopios, etcétera, ¿no? Esos aparatos que ayudan a la práctica clínica. Tenemos el equipamiento quirúrgico, hace referencia o diferenciamos este equipamiento, pues es el que sirve para las cirugías, ¿no? Para el tema de carácter quirúrgico, pues ahí tenemos pinzas, bisturís, etcétera, encargadas o destinadas a cirugía. Tenemos como siguiente punto los equipos diagnósticos, haciendo referencia a todas las máquinas o aparatos que nos acerquen o nos aproximen a un diagnóstico específico del paciente, nos permitan visibilizar o ver más allá, ¿no? Como por ejemplo el equipo de los rayos X, ¿no? Ahí entran los tomógrafos, los resonadores magnéticos y los ecógrafos también, ¿no? Todos esos equipos necesarios en un tercer nivel de atención. Tenemos también como otro punto los equipos de monitores o equipos o monitores. Tenemos monitores específicos que nos sirven, por ejemplo, el, para ver las constantes o signos vitales, como están en la imagen de registro. Tenemos equipos terapéuticos, haciendo referencia a todos aquellos equipos que nos sirvan para la rehabilitación y fisioterapia de los pacientes. En la imagen tenemos un equipo de alta tecnología de recuperación locomotora, por ejemplo. Pues en esta categoría entran todos aquellos equipos que sirven para la medicina física y la rehabilitación. Y obviamente tenemos que hacer un punto aparte o realidad separar del grupo a aquellos equipos de cuidados intensivos, ¿no? Esta unidad
tiene equipos especializados, como está en la imagen, un ventilador o un respirador para las personas en estado crítico, que pues tienes las características, la unidad de cuidados intensivos, hay aparatos especiales, monitores especiales, catéteres, etcétera, que, que se pueden clasificar aparte, ¿no? En Bolivia, pues tenemos que enfrentamos un problema de equipamiento importante, ¿no? Tenemos que bastante equipo obsoleto. El Colegio Médico de La Paz ha hecho un estudio indicando que el 70% de el equipo que he encontrado en la ciudad se encuentra obsoleto en relación a uso. Es decir, gracias a esto se limita el uso de las mismas y pues la mayoría de estos equipos se encuentran en hospitales o centros públicos, ¿no? Haciendo que las deficiencias en salud se exacerben, acompañados de deficiencias de tipo estructural, de falta de personal de salud y bastante disparidad en calidad de atención, ¿no? Entonces, si ustedes van a un hospital privado y luego un público, ustedes van a notar completa diferencia entre ambos, ¿no? Y ahí tenemos una foto en la imagen de la derecha del Hospital de Clínicas, que es nuestro hospital público de tercer nivel de la ciudad, nuestro centro de referencia nacional, donde pues reciben pacientes de todo, de diferentes provincias, comunidades, incluso departamentos a los que no cuentan con las especialidades que existen en nuestro departamento. Entonces, este hospital tiene bastantes años y pues las mejoras en cuanto a infraestructura y equipamiento son limitadas. Entonces, ustedes pueden ver la imagen y se parece a la imagen del hospital antiguo, donde las camas de los pacientes se encuentran prácticamente una al lado de la otra, donde hay bastante hacinamiento de pacientes. Parece el área de cirugía o el área de traumatología del hospital y clínicas en mi experiencia, que es así, ¿no? Entonces ahí ven en la imagen médicos que parecen internos o residentes que también están ahí, haciendo lo que pueden con lo que se tiene. Finalmente no es nuestra función de repente mejorar infraestructura y equipamiento, pero sí nos va a tocar trabajar con lo que se tiene y obviamente esperar que esta situación cambie en el tiempo, ¿no? Y podamos ser también centros de referencia tecnológica. Vamos con el siguiente subtítulo, habla de los recursos humanos, o sea, mi persona, ustedes en un futuro y todos el personal encargado de la salud, ¿no? La Organización Mundial nos define como todos los trabajadores remunerados, empleados en instituciones y organizaciones que tenemos como fin mejorar la salud de las personas, es decir, todas estas personas que trabajamos en el sector sanitario son, ¿qué cuyos componentes son una amplia gama de profesionales y personal de apoyo también, que contribuimos de manera directa e indirecta a la atención y bienestar de los pacientes, ¿no? Entonces, los recursos humanos son prácticamente todos los que trabajan en un hospital, desde las personas que encargadas de las camillas, limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué recursos humanos o cómo podemos clasificar los recursos humanos? Pues tenemos primero el personal médico, que son los médicos generales, especialistas e incluso actualmente subespecialistas encargados de pues, la atención de los pacientes, ¿no? Tenemos también el personal de enfermería, ya, porque pues la función de enfermería es amplia en los diferentes niveles de atención, ¿no? Tenemos enfermeras, enfermeros y auxiliares de enfermería que coadyuvan la función de las enfermeras. Tenemos el personal técnico de apoyo, técnicos en laboratorios, radiología, terapéuticos, paramédicos y todo el personal de emergencias, ¿no? Que son encargados o que tienen una instrucción especial para todas estas ramas, ¿no? Directores y gerentes hospitalarios también forman parte del recurso humano de un hospital, así como el personal administrativo y de recursos humanos, que hemos visto que también forma parte del mantenimiento de un hospital. Y otros como psicólogos, farmacéuticos, nutricionistas y todo el personal que apoya en la epidemiología, salud pública y datos similares, ¿no? Esos forman parte de los recursos humanos en un hospital. Vamos con el siguiente subtítulo que es identificación de riesgos, ¿no? Es importante recalcar que se pueden identificar riesgos a diferentes escalas, ¿no? Si analizamos la definición, es un proceso que analiza las potenciales amenazas para la salud.
Entonces se puede identificar riesgos desde la medicina del trabajo. De hecho, si ustedes buscan la identificación de riesgos en medicina, la mayoría de los artículos y lecturas que les van a aparecer habla de identificar riesgos en el trabajo, ¿no? Y es lo que hace referencia a la imagen de la derecha. Podemos encontrar riesgos ergonómicos relacionados con la posición que se adoptan para las diferentes profesiones, ¿no? Ahí tenemos la posición de sentada, que puede ser un riesgo para la salud si se encuentra mucho, en bastante tiempo. También tenemos, por ejemplo, los cirujanos que están bastante tiempo de pie en el quirófano sin moverse. Constituye un riesgo ergonómico para su salud, ¿no? También tenemos riesgos de tipo mecánico, ya sea por objetos que puedan dañar la integridad de la persona, así como el sonido, que también constituye un riesgo mecánico. Tenemos riesgos, factores de riesgos a la salud de tipo químico, con sustancias eléctricos, también físico-químicos, ¿no? Una mezcla de factores y también biológicos. Es importante mencionar los factores de riesgo biológicos en nuestra profesión porque tenemos estos factores en las diferentes unidades que nos va a tocar, de las que nos va a tocar atender a los pacientes o aprender, ¿no? Algunos de ustedes, por ejemplo, venir a rotar el servicio de neumología del Hospital del Tórax, donde van a encontrar pacientes con tuberculosis. Y si están internados, probablemente tuberculosis complicadas o resistentes, ¿no? Entonces ustedes deberían contar con todo el equipo para eliminar en la mejor medida este factor de riesgo para su salud. Hay otros factores de tipo público, psicosocial y ambiental que se pueden encontrar, que pueden vulnerar la salud de una persona, ¿no? ¿Para qué será importante identificar los riesgos? Identificamos las amenazas o riesgos a la salud para evaluar a quiénes afecta, para documentar los hallazgos y finalmente diseñar medidas de control y prevención. Les había dicho yo que esta identificación de riesgos se puede hacer a diferentes escalas, es decir, podemos analizar en una pequeña comunidad y finalmente en nuestro país, ¿no? En nuestro país, en Bolivia, tenemos riesgos de origen antrópico y epidemiológico, ¿no? Haciendo referencia a algunas infecciones o enfermedades. Tenemos los virus de tipo antivirus, las infecciones de transmisión sexual, como son el VIH-Sida, algunas enfermedades zoonóticas o de zoonosis que están relacionadas a los animales, la rabia y otras enfermedades virales que entre las cuales les voy a mencionar todos los que están ahí, el dengue, el Zika, etcétera, ¿no? Y otras enfermedades infecciosas también, el cólera, la influenza, la malaria, la tuberculosis y también podemos encontrar esta última época la pandemia del COVID-19. Todos estos son considerados riesgos actuales para riesgos de tipo epidemiológico para nuestro país, ¿no? Entonces la imagen de ahí de la derecha quiere decir todo eso que se encuentra. Entonces, para estos riesgos identificados están vigentes programas de salud pública para el estudio, diagnóstico y tratamiento oportuno de las mismas. ¿No? El siguiente subtítulo hace referencia a las barreras de acceso en salud. ¿Cómo podemos definir las barreras de acceso en salud? Estas barreras van a ser obstáculos que impiden que las personas obtengan la atención médica que se requiere cuando tengan alguna necesidad de salud. Entonces, estas limitaciones, estos obstáculos se pueden clasificar de diferente forma. Tenemos primero las barreras de tipo físicas, ¿no? Y en la imagen ya les da una idea a lo que se refiere. Hace referencia a aquellas situaciones en que las personas no van a poder acceder a una atención en salud porque no cuentan con un centro de referencia que sea cercano, ¿no? Entonces, para acudir a este centro tienen que recorrer una distancia asumible desde donde residen, ¿no? También se puede considerar una barrera física los horarios restringidos de atención, que hace que no todos los pacientes lleguen a alcanzar a ser atendidos, ¿no? También la existencia de obstáculos arquitectónicos, es por eso que un diseño de un centro, de un hospital es importante. Vamos a poner el ejemplo de las personas que utilizan sillas de ruedas, ¿no? Entonces, estas personas no van a poder acceder de la misma forma a un hospital
que otra que no usa la silla, ya que no todos cuentan con todas las rampas y accesos para estas personas, haciendo que sea una limitación para la salud. Y sabemos que nuestro medio no está adaptado para estas personas. Desde el transporte público se considera pues que un obstáculo para el acceso a salud. Tenemos que existen barreras económicas, ¿no? Porque son las situaciones en las que la propia persona no va a poder acceder a alguna atención porque no puede costear el gasto monetario que asume el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, si bien tenemos un sistema universal de salud que pretende que todo sea gratuito para las personas en general, sabemos que estamos en una época de crisis. Incluso desde antes, este sistema de salud no cubría todas las necesidades, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades en que nos toca dar al paciente la receta o las especificaciones con lo que tiene que comprar, y muchas veces no cuenta con esto. No cuenta con el dinero, se pueden hacer campañas, podemos acudir a trabajo social, pero muchas veces los pacientes tienen que asumir el costo de algún servicio en salud. Muchos de ellos no cuentan con eso, con las facilidades económicas para asumir este costo y se constituye una barrera de atención. Vamos a también poner el ejemplo claro de cuando los hospitales están llenos, cuando los servicios de terapia intensiva están hasta no poder, hablamos de los públicos, le toca al paciente buscar una opción privada. Y el paciente, si no tiene recursos, pues no va a poder acceder a este servicio, constituyéndose una barrera importante para la salud, ¿no? En nuestro país, que tiene bastante diversidad, tenemos como siguiente las barreras culturales, ¿no? Vamos a tener estas barreras y vamos a reconocer aquellas situaciones en que el sistema sanitario no va a ser sensible a las necesidades, percepciones sobre la salud que pueden tener las distintas personas debido a su origen sociocultural, ¿no? Entonces hablamos en este punto, por ejemplo, del idioma. Tenemos personas nativas de comunidades, tenemos personas de la tercera edad que no hablan muy bien el idioma de nuestro, ¿no? El idioma que más hablamos. Entonces, estas personas tienen una limitación importante en poder comunicarse, en poder entender cuando se le habla, por lo que muchas veces no quieren asistir a los centros de salud. Entonces, la mayoría de los hospitales y centros deberían tener la capacidad de entender a estas personas, de traducir a estas personas. Y es, por si acaso, requisito de un funcionario público contar con el certificado de idioma nativo, considerando que estamos en medio de una sociedad intercultural, ¿no? Donde hay bastantes personas que tienen diferentes características culturales, ¿no? Por lo que, ¿qué busca esto? Eliminar esta barrera cultural para que la atención sea equitativa. Tenemos también como barreras a las barreras de tipo informativo, que son aquellas situaciones donde el sistema sanitario no ha proporcionado información necesaria y comprensible a los pacientes, ¿no? Ya sea para acceder a la atención, para seguir un tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente no sabe cuándo tiene que venir, por qué tiene que venir o no sabe cómo llevar a cabo su tratamiento, obviamente se limita su atención en salud, ¿no? O su beneficio, el beneficio para la salud. Entonces, por ejemplo, hay campañas de las que debería estar enterado, deberían estar enterados toda la población. Por ejemplo, a una mamá que viene a la consulta con un bebé, ella no sabe si peor si es primeriza cuándo tiene que volver. Es nuestra misión informarle para cada cuánto son sus controles, cada cuánto son sus vacunas y hacer seguimiento de la misma, ¿no? Haciendo que disminuyendo esta barrera de tipo informativo. Hay obviamente en nuestro país y en muchas partes del mundo barreras discriminatorias, haciendo referencia a todos aquellos requisitos legales, administrativos que se pueden imponer, dificultando el acceso al sistema sanitario de un grupo de personas o colectivos que en general se consideran socialmente vulnerabilizadas, ¿no? Haciendo que el trato sea discriminatorio en relación al resto de la población. Esta barrera es una barrera que se intenta eliminar en todos los aspectos, pues no debería existir un grupo desfavorecido en la sociedad. Hablamos de salud equitativa para todos,
y deberíamos ejercer este principio ético en este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, en nuestro país, que hay bastante variedad de culturas, de identidades, es importante considerar que la salud debería ser equitativa. Vámonos con el siguiente subtítulo que nos habla del perfil epidemiológico. ¿Qué es un perfil epidemiológico? Es un conjunto de eventos de la salud, en su mayoría eventos negativos como enfermedades, discapacidades o muerte, y las características de estas, ¿no? Como la frecuencia, la distribución y que estas van a formar parte de las características de una comunidad. Entonces, Bolivia cuenta con su propio perfil epidemiológico. Tenemos nuestros propios males, ¿no? Es prácticamente eso, todos esos aspectos negativos, todas esas enfermedades, discapacidades y hasta la propia mortalidad característica de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a ver el perfil epidemiológico de nuestro país. Por ejemplo, en el primer punto de nuestro perfil epidemiológico tenemos relevante la tasa de mortalidad relacionada con la salud materno-infantil, que ya habíamos visto en la siguiente clase, aquí tenemos más exacto, ¿no? Vamos a ver que entre 2003 y 2002 ha existido una importante mejora en la mortalidad materno-infantil, es decir, que han disminuido los muertos por cada 1.000 nacidos vivos de 52 a 20,4. Esta cifra es un importante avance porque, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, la barrita azul muestra cómo ha descendido el número de muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Esto hace referencia a que ha habido medidas de intervención, información y mejora del tratamiento de los pacientes, haciendo que sean menores las muertes a través del tiempo. ¿Y qué hemos dicho? Que aún hemos mejorado, seguimos siendo una de las tasas más altas de mortalidad infantil en comparación a nuestros países cercanos, ¿no? Cosa que no debería ser así, deberíamos compartir cifras porque tenemos las mismas características de tipo geográfico, ¿no? Pero pues económico y político es muy diferente, por lo que es necesario seguir mejorando nuestra mortalidad infantil. También hay otros aspectos como la adherencia a la lactancia materna, que en los últimos años ha subido un incremento, que es bueno. Y también se debe considerar el perfil epidemiológico, la vacunación, que vemos que todavía le falta cobertura en comparación a otros países. En nuestro perfil epidemiológico también ingresan las enfermedades transmisibles, ¿no? ¿Qué de las enfermedades transmisibles? Pues tenemos como principal a la tuberculosis, es una enfermedad que sigue formando parte de nuestro perfil porque sigue presentándose casos, ¿no? Sabemos que hay lugares del mundo donde prácticamente no se habla de esta enfermedad, pero en nuestro país sí. Es por eso que en la imagen de la derecha ustedes pueden observar hay manuales, normas, tratamiento, etcétera. Hay muchos documentos de nuestro país enfocados a esta enfermedad, porque hasta en el año 2002 se registraron 66 nuevos casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. O sea, sigue apareciendo esta enfermedad. Estamos lejos de erradicarla, por lo que conocer todas sus características es requisito del personal de salud, ¿no? También tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que sigue presentando casos. Ahí ustedes pueden ver de 28,2 por cada 100.000 habitantes en el 2002 se estima, ¿no? Aunque sabemos que esa cifra tiene un sesgo porque hay poblaciones que no se han estudiado y que presentan esta enfermedad. Por lo que también se deben emplear medidas de prevención para esta enfermedad altamente prevenible, ¿no? En nuestro perfil epidemiológico también ingresan las enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Vamos a considerar, por ejemplo, el consumo de tabaco en personas de 15 años o más, que fue más o menos para el año 2023 un 11,3%, ¿no? También tenemos otros factores de riesgo y otras patologías crónicas como son el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia llama la atención que se encuentra subiendo cada cierto tiempo, que se estudia cada año, se ven más casos de sobrepeso y obesidad, que para el 2002 ya era un 65,1% de la población mayor a 15 años, ¿no? Cifra que alarma, cifra que nos llama la atención de dónde deberían ir las medidas de intervención en salud, ¿no? También tenemos otros aspectos como la hipertensión arterial, cuya prevalencia en 2015
y 2020, relacionado con los años 2000, ha descendido, ¿no? En un 3,9%, llegando a ser 17,9, casi 18%. Otra prevalencia de enfermedad no transmisible crónica habla de la diabetes mellitus, que se encuentra en ascenso, ¿no? Hemos visto que si hay obesidad en ascenso, llega a ser un factor de riesgo para diabetes, que desde el año 2000, que era 6,4, hasta el 2014 ya teníamos un 8%. Esos son los últimos datos disponibles. Actualmente se debería hacer un estudio porque probablemente la cifra sea mayor. Entonces hay que unir esfuerzos para este tipo de enfermedades y la mejora de las mismas, ¿no? En el perfil epidemiológico también hemos visto la mortalidad. ¿Qué características de la mortalidad? Hablamos de esa muerte prematura potencialmente prevenible en los adultos, ¿no? Esa mortalidad para el 2019 hablaba de 317 muertes por cada 100.000 habitantes. No, entonces hemos visto que en comparación con el año 2000 ha habido una disminución de la misma. Sin embargo, esta cifra sigue siendo alta comparado con los países que nos rodean. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en Bolivia no solo se mueren más niños que en otros países de América, sino también se mueren adultos. ¿Con qué tipo? Muertes prematuras potencialmente prevenibles, ya sea por riesgos laborales, enfermedades, etcétera. Entonces, es otra cifra que necesitamos mejorar para mejorar nuestro perfil epidemiológico como país, ¿no? Entonces, vamos con el último subtítulo que habla de las necesidades prioritarias en salud. Ya viendo las características de la salud en Bolivia, podemos inferir en qué necesidades tenemos de salud. Podemos ver qué líneas estratégicas de trabajo existen para la eliminación de qué, de enfermedades transmisibles y el control de las enfermedades no transmisibles. Entonces, hay 5 prioridades estratégicas consideradas en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, relacionadas con qué debe mejorar en Bolivia. Entonces habla de 5 puntos. El primero habla de promoción de salud y prevención de enfermedad. Fortalecer estos aspectos considerando que son determinantes de la salud. Obviamente, al tener en nuestro país características interculturales, habla de que debe realizarse con un enfoque intercultural, de género y de derechos, respetando todos estos puntos. El segundo punto habla de contribuir al desarrollo del Sistema Único en Salud, ¿no? Estas prioridades en salud se han pautado evaluarse hasta el 2027. Sabemos que existe un Sistema Único en Salud, pero este sistema debería ser resiliente y basado en la atención primaria. Y aquí entra una política muy usada en nuestro país, que es la política en salud, de salud familiar, comunitaria, intercultural, cuya abreviación es el SAFSI, ¿no? Esta política de salud nos garantiza que, pues, que la salud sea gratuita y equitativa, ¿no? Entonces, esta política SAFSI van a escucharla mucho en la salud pública de nuestro país. El tercero habla de fortalecer el acceso a los servicios de salud de calidad, que sean integrales, integrados, que estos servicios sean quienes respondan a las necesidades de la población, ya sea personales, familiares y comunitarias, una vez más basado en SAFSI, que enfoca derechos de género e interculturalidad, como estamos viendo, ¿no? Entonces sabemos que la discriminación por género era o sigue y continúa siendo importante en nuestro país, pues nos orienta que debemos enfocar todas las intervenciones a que sean interculturales, ¿no? Y respetando todos los aspectos. En el cuarto punto nos habla de la capacidad de respuesta a emergencias sanitarias y desastres, ¿no? Entonces, estas emergencias de salud se deben fortalecer y debemos recuperarnos de manera temprana ante emergencias. Entonces, por ejemplo, este último ha habido esta pandemia de coronavirus y se ha visto el estado de nuestro sistema de emergencia en salud y la deficiencia importante que existía, por lo que el punto 4 es importante para fortalecer este punto, ¿no? Y en el punto quinto habla de avanzar a la eliminación de enfermedades transmisibles y control de enfermedades no transmisibles, que es importante y hemos visto cuáles formaban de manera importante o de manera prioritaria en nuestro perfil epidemiológico para el control de las mismas, ¿no?
Y aquí tenemos la bibliografía relacionada pues con todo lo avanzado al ser un diagnóstico situacional. La mayoría son manuales, normas del Ministerio de Salud y Deportes, de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud, que nos muestran escritos y temas relacionados con lo que hemos visto, ¿no? Y, y ese es el tema de hoy, para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación de salud en Bolivia, ¿no? Ustedes les va a tocar trabajar en este medio, por lo que no debería ser extraño de cómo van a encontrar los hospitales, ¿no? No sé, no debería ser también un tema ajeno al lugar donde ustedes van a ejercer la medicina, aunque sean sus primeros años, porque quién sabe, quieren todos volverse doctores de clínica privada, perfecto, pero nos toca hacer prácticas y aprender de los hospitales públicos. Ellos nos brindan a los pacientes, nos brindan pues los especialistas que imparten conocimiento. Entonces es importante que ustedes sepan cómo está la situación en Bolivia, también para poder intervenir en beneficio de la misma, ¿no? Ese es el tema de hoy. Ya les he dicho, es el tema, el último tema antes, o bueno, el último tema que va a entrar al examen, al segundo examen, que bueno, una vez más les recalco, no nos han sabido dar respuesta respecto a que si nuestra materia va a formar parte del segundo parcial. No sabemos si vaya a salir o no un comunicado similar a la anterior, entonces es algo que otra vez voy a preguntar este viernes en la reunión y si yo tengo algún dato del siguiente lunes, yo les informo, ¿no? Hasta el momento continúan con la obligación de estudiar todo. Bueno, ese es el tema de hoy. Nos veríamos el siguiente lunes. Estamos en el tiempo exacto para brindarles unos minutos antes de que comiencen su siguiente clase, ¿no? Entonces, me despido para que pues podamos vernos la siguiente semana a la misma hora. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.